Bueno, cualquier cosa me escriben al chat, lo tengo acá abierto, así que los veo. Si no quieren cortar y hacer un audio. Eritropoyesis. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es la célula que va a generar, va a empezar todo? Esa respuesta es la misma que para todas las células sanguíneas, son las células madres pluripotenciales, porque tienen la potencialidad de diferenciarse a distintas cosas, pero de repente, en algún momento, una célula madre se va a estar dividiendo. Recuerden que se divide de manera asimétrica, es decir, genera dos células, pero que no son exactamente iguales. Una célula se mantiene como célula madre y otra célula va a empezar a... otra célula va a tomar el compromiso de diferenciarse a algún linaje en particular. En este caso, a eritrocito. A ver un segundo que... Traten de, si no, recuerden de silenciar su micrófono para no generar ruido en el ambiente. Esa célula madre se va a diferenciar y en esa diferenciación va a ir madurando, va cambiando de forma y va cambiando de función. Va a pasar por una etapa temprana que se llama proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, finalmente se va a convertir en un reticulocito y finalmente, y acá le puse como líneas punteadas, en el momento que sale de la médula ósea, en esta parte está todavía metido en la médula ósea, hasta el final que el reticulocito pierde el núcleo y pierde las mitocondrias, pierde el núcleo porque lo expulsa y las mitocondrias y las demás organelas porque genera autofagia y sale a circulación. Una cosa que ya les dije, pero que siempre tienen que tener en cuenta es que cuando uno muestra un esquema de esta manera, yo digo, bueno, y el reticulocito está dentro de la médula ósea y cuando elimina el núcleo y los organelas sale, puede pasar que algún reticulocito lo encontremos en circulación. Si esta zona donde está el eritrocito es la parte de circulación, puede pasar que haya reticulocitos. De hecho, es normal que haya cierto número de reticulocitos, especialmente en ciertas condiciones. Supongamos que justo una persona viaja de Buenos Aires a Jujuy a la altura y hay menor concentración de oxígeno, por lo tanto, la médula ósea está generando nuevos eritrocitos en cantidades porque necesita más, y genera tantos que algunos reticulocitos se escapan y empiezan a circular, y terminan la maduración en circulación. No es que sean, digamos, si hay una cantidad mínima, es tolerable, y no pasa nada. Me voy a poner en pausa un segundo. Lo silencié a todos porque había alguien que tenía abierto. A ver si están todos silenciados. Bueno, sigo escuchando ruidos y están teóricamente todos silenciados. Bueno. Les decía, puede haber algunos reticulocitos que estén en circulación. Este proceso está regulado por dos tipos de moléculas. Las moléculas, acá, esto está dibujado como en la célula solo, pero recuerden que esto pasó en un lugar más o menos así. Pasó
eso que está ahí, todo la célula madre pasando por el eritroblasto, pasa acá. Está pasando ahí amontonado en células que están completamente unidas unas a otras, están tocándose entre sí, tocando a la matriz extracelular. Es decir, hay un montón de moléculas que están en la médula ósea que le van generando información a las células para ir diferenciándose. Esas son las moléculas que, que se generan por la interacción con otra célula y con la matriz extracelular, y además otras de las moléculas que están dentro de la médula ósea, pero que no están fijadas en el ambiente, son los factores de crecimiento, que son moléculas que van flotando, que difunden en el tejido, en la sangre y en el tejido, que son capaces de darle señales a las células, darle señales a las células para que se diferencien en algo en particular. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito donde se muestran todos los factores o muchos factores de crecimiento que actúan sobre una célula madre en la médula ósea. Por ejemplo, si la célula madre, para mantenerse como célula madre, requiere estos tres factores, el SCF, FL y la interleuquina 7. Si están estas tres moléculas, esta célula madre se mantiene como célula madre. Ahora, imagínense que aparecen otros tipos de moléculas, como el factor de crecimiento granulo del GSSF, TPO, la trombopoyetina, interleuquina 3, interleuquina 6, hace que si aparecen estas moléculas en el ambiente, la célula madre se va a convertir, o una de las hijas de la célula madre se va a convertir en una célula madre mieloide, en un progenitor que ya no va a ser todos los tipos de células, no va a ser tan multi o pluripotente, sino va a ser un poco menos, va a tener menos potencia, va a generar menos tipos celulares, ya no va a generar linfocitos, por ejemplo. Si esta célula, que todavía es progenitora, a la vez le aparecen o le desaparecen otro tipo de factores de crecimiento, por ejemplo, si se le desaparece la trombopoyetina, la interleuquina 3, la interleuquina 6, y solo queda el SCF, se va a convertir en un progenitor, en un progenitor eritroide, es decir, un progenitor que esta célula que está acá solamente ya está comprometida a diferenciarse en glóbulo rojo. Una vez que llegó acá, ya no puede cambiar su destino. La célula lo único que puede hacer es diferenciarse en glóbulo rojo. Y dependiendo de los factores de crecimiento que se encuentren en su camino, en su ambiente, o que aparezcan en el ambiente, se va a ir diferenciando con mayor o menor velocidad. En nuestro caso, esto es para todo. Si se fijan, hay combinaciones diferentes de factores de crecimiento que hacen que una célula madre se convierta en cualquiera de estas células hematopoyéticas. Como estamos en la parte de eritropoyesis, vemos que una célula madre que de repente tiene estos factores, especialmente trombopoyetina, interleuquina 3, interleuquina 6, se va a convertir en una célula madre mieloide que, si después se le agrega interleuquina 9, se va a convertir en un precursor eritroide, y finalmente el último factor de crecimiento, la eritropoyetina, va a generar que esa célula madre haya recorrido todo el camino de diferenciación y maduración hasta el glóbulo rojo. ¿Y esto cómo va pasando? A su vez, hay una parte importante. Imagínense, recuerden que tenemos que tener 10 a la 10 células por hora. Es decir, los eritrocitos al final tenemos que tener 10 a la 10 eritrocitos. De manera de que tiene que haber en algún momento una amplificación. Y esa amplificación se da cuando una célula madre al principio se convierte en célula progenitora, se diferencia en una célula progenitora, y hay dos tipos, los BFU o los CFU. C y F básicamente
FU o UF, lo van a ver, FU termina porque está en inglés, es Unidad Formadora de Colonias. En los dos son unidades formadoras de colonia, en general van a ver más CFU o UFC, Unidad Formadora de Colonia, y la E porque es eritroide. Uno podría diferenciar a las células progenitoras en dos tipos, a pesar de que uno al ojo, si uno no ve ningún tipo de marcador, si no ve las moléculas que tiene, estas células progenitoras son muy similares en su forma, pero internamente están pasando por un proceso de diferenciación para convertirse en eritrocito. Todavía no lo vemos, de hecho en el esquema están graficados como si fueran iguales, pero están divididas de alguna manera. ¿Por qué? Porque la BFU, la B es de burst, burst es como explosión en inglés. Entonces, vemos que ocurren de repente las células madre no se dividen mucho. Las células madre se dividen un poquito, para muy poco, entre el 2 al 5%, para mantener la cantidad, la población de células madres, y de hecho con la edad, al final a medida que uno va haciéndose más grande, va cayendo eso, y aparentemente las células madre dejan de producir nuevas células madre, y es parte del envejecimiento. Pero una vez que empezó el progenitor, los primeros progenitores se dividen muchas veces, 11, 12 veces. Imagínense, si tenemos una célula, una sola que se convirtió en progenitor porque tiene un montón de factores de crecimiento en el ambiente que le indican que tienen que convertirse en progenitor, una de las señales es, bueno, tenemos que amplificarnos porque si esto fuera una célula madre que se divide muy poquito a un glóbulo rojo, estaríamos generando muy poquito, necesitamos amplificar. ¿Cómo amplificamos? Agarremos al progenitor y le damos la señal de multiplicarse. De hecho, acá no está dibujado, graficado, pero de esta célula tendríamos que terminar con 11 o 12 por lo menos. Y de cada una de esas 11 o 12 vamos a ver lo que sigue en la segunda parte del gráfico, en los precursores. Pero para seguir la vida de uno solo, la primera, como empieza a dividirse mucho, genera son la mayoría de las células de los islotes, esos islotes eritrocíticos, eritroblastoides que vimos en la médula ósea, que vimos unos slides más atrás, es porque hay muchas células progenitoras por esta explosión de división. Y está dada porque estas células tienen receptores en su membrana para interleuquina 3, GM-CSF, SCF y trombopoyetina, que son las moléculas, los factores de crecimiento que le indican a este tipo de células que tienen que dividirse. Y dividirse y a su vez empezar a formar todas las proteínas necesarias para convertirse en eritrocito. Después de estas divisiones se van transformando en las CFU o en las unidades formadoras de colonia más típicas, que sufren 2 o 3 divisiones. Es decir, primero hicimos, supongamos, vamos a tomar el número más grande, 12, cada una de estas 12 a su vez se multiplica por 3, es decir, tenemos 12 por 3, y una vez que pasaron estas divisiones, las progenitoras se convierten en precursoras. A medida que va pasando esta diferenciación, acá está puesto que responden a estos factores de crecimiento y acá responden a la eritropoyetina. No es que no estén, todos los factores de crecimiento están un poco mezclados en la médula ósea, porque recuerden que son lugares, digamos, muy chiquitos histológicamente, están muy cercanos unos con otros. Lo que va pasando es que estos progenitores al principio no tienen receptores de eritropoyetina. Entonces, por más que haya eritropoyetina, no la ven, nunca se dan cuenta que existe. Pero sí tienen receptores para estos. A medida que van avanzando en la maduración, van perdiendo los receptores para estas moléculas y van ganando los receptores para la eritropoyetina. Una vez que se apagaron estos receptores y quedó solo en las células, quedó solo el receptor de la eritropoyetina, esta célula es una célula precursora. Es el proeritroblasto, que ya empieza a tener una forma diferente, por eso también están separados en otro cuadro, y el esquema es diferente, y lo van a ver en otra materia, y posiblemente acá lo vamos a ver también
cómo se ven realmente estas células en el microscopio, que la eritropoyetina regula o le da la orden de dividirse entre 1 y 4 veces. Entonces, como máximo, imagínense que si teníamos, ya pasamos por 12, por 3, por 4, es decir, cada célula va a pasar por 144 divisiones, o sea, de una salieron 144. Y después hay una división más al final, por lo tanto va a haber 288 células a partir de una sola. De la primera célula madre que tomó la decisión de convertirse en eritrocito, se van a generar casi 300 eritrocitos nuevos. Y esta última parte es la parte que está controlada por la eritropoyetina, que le da la posibilidad al cuerpo de generar más o menos divisiones, generar más o menos eritrocitos para mantener el número estable en circulación. Todo este proceso dura entre 5 y 7 días. Es decir, desde el momento que una célula madre decide generar una célula hija que va a convertirse en eritrocito, pasan 5 o 7 días hasta que aparece el nuevo eritrocito. ¿Esto por qué? Por ejemplo, es lo que habitualmente pasa. A ver, el ejemplo más claro y que se ve en las noticias es cuando la selección tiene que jugar a Bolivia, a La Paz, a la altura. En la altura hay menos dióxido de carbono, hay menos oxígeno, menos concentración de oxígeno, por lo tanto requieren más eritrocitos. La gente se apuna, te da el mal de la altura, el mal de la montaña, todo ese tipo de nombres a algo que significa que el cuerpo no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos y de hemoglobina para tomar el oxígeno del aire y llevárselo a todas las células. Por lo tanto, le está faltando energía. Sí o sí, las células no pueden hacer energía. ¿Y cuánto tarda el cuerpo en adaptarse a eso? Existe el cuerpo con un tiempo viviendo en la altura, enseguida ya aumenta la cantidad de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina de manera de poder tomar ese oxígeno. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuánto tarda? Tarda entre 5, una semana, alrededor de 5 o 7 días, aumenta la cantidad suficiente de eritrocitos como para tener una vida normal en la altura. De hecho, por ejemplo, muchas veces pasa en los atletas de alto rendimiento y ahí está como en discusión si es algo que es ético o no es ético, antes de las grandes carreras o de carreras muy importantes, se transfunden glóbulos rojos de manera de tener en ese momento una gran cantidad de glóbulos rojos rápido, que hayan venido por transfusión. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen más posibilidad de extraer oxígeno y llevarle el oxígeno a las células que van a sufrir por un momento de una necesidad de energía. A ver, acá me preguntan cuáles son los factores de crecimiento iniciales. Sí, estos 4 son los iniciales necesarios para que se genere y se mantengan las células madres progenitoras o las células progenitoras eritropoyéticas. Esto es la interleuquina 3, el GM-CSF, CSF y la trombopoyetina o TPO. Bueno, y estos factores de crecimiento lo que hacen es iniciar y controlar la proliferación y la maduración. En la proliferación, como lo vimos recién, es el aumento de la población mediante mitosis, es decir, mediante división celular. A medida que va pasando la maduración, también va ocurriendo una reducción del tamaño, hay una condensación y expulsión del núcleo, empieza a haber síntesis del grupo hemo y de globina para hacer hemoglobina, se incorpora hierro para armar el grupo hemo, la hemoglobina es una proteína, pero en el medio de la proteína, la hemoglobina es una proteína, y en el medio
de la hemoglobina tiene un grupo prostético, es decir, una molécula que no es una proteína, que es un grupo hemo. Y en el medio del grupo hemo tiene un átomo de hierro que es el que coordina el oxígeno. Creo que lo van a ver mejor en otra materia. Esta maduración también incluye la síntesis de otras proteínas eritrocitarias, por ejemplo, todas las proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto. Y finalmente termina o culmina con la aparición del reticulocito. Y este proceso es unidireccional y irreversible, es decir, una célula que empezó a un eritroblasto o un progenitor que empezó a hacer se convirtió en proeritroblasto, va a terminar convirtiéndose sí o sí en glóbulo rojo. No puede hacer otra cosa. Y no puede detenerse también. De hecho, si se detiene en general, pasa un tiempo. Por ejemplo, el proeritroblasto esa etapa dura alrededor de 20 horas. En esas 20 horas se va convirtiendo en un eritroblasto basófilo. En esas 20, que también dura 20 horas, en esas 20 horas va convirtiéndose en un eritroblasto policromático. Vamos viendo como que el núcleo, esto está a escala, el núcleo se va compactando, se va haciendo más chica también en la célula. De hecho, fíjense que empezamos con una célula de 14 a 19 micrómetros de diámetro. Es redondo, tiene un núcleo grande, con varios nucleolos, que son lugares donde hay concentración de ADN y de proteínas que se están haciendo básicamente en el nucleolo, se están generando ribosomas que van a salir del núcleo y en el citoplasma van a tener la función de generar nuevas proteínas. A medida que va pasando el tiempo y la maduración, se va consumiendo, va siendo cada vez más pequeño. Finalmente, hasta que pasa en el eritroblasto policromático, estos nombres vienen porque, dependiendo la tinción que se hagan, tienen uno u otro color. Y eso también lo van a ver en otra materia, con más extensión. El eritroblasto policromático al final se convierte en un ortocromático y en un momento, después de unas 30 horas de estar en este estadio, expulsa el núcleo y también va generando autofagia, es decir, va consumiendo las organelas que tiene en su interior, hasta generar, fíjense que la etapa de reticulocito dura 3 días. Si uno mira las proporciones de los tiempos, tenemos 20, 20, 25, 30 y 3 días, es decir, en un frotis o en un frotis o en un estudio de células de la médula ósea, vamos a encontrar mucho más reticulocitos que los demás. ¿Por qué? Porque un reticulocito tarda 3 días en estadio reticulocito, mientras los otros van pasando en 20 horas, menos de un día. Y finalmente, en 5 o 7 días, esta flecha indica que este reticulocito sale a circulación y está alrededor de 120 días promedio circulando hasta que es eliminado. Y vemos claramente que hay una disminución del tamaño, fuimos de casi 20 a 7,5, los glóbulos rojos son bastante estándar, tienen un diámetro de 7,5 micrones, y sin núcleo, ningún nucleolo obviamente, nada. En el medio, ¿qué fue pasando? Fue pasando que aumentó la cantidad de hemoglobina. Si tenemos en este cuadrito, tomando la maduración marcada como el tamaño del núcleo, fíjense, un núcleo más grande hasta 0, que sería el eritrocito sin núcleo, la hemoglobina va aumentando y el ARN, que es la cantidad de genes que se van leyendo desde del genoma, va disminuyendo, obviamente hasta llegar a ser 0 en un momento donde no hay más núcleo. Y esto es un esquema de más o menos los colores. Fíjense, las unidades formadores de colonias, la B y la E, estas están en rápida proliferación, pueden intercambiarse entre uno y otro, y de repente entran
ya a ser precursores, que es este cuadrito en verde, donde los vemos. Estos son esquemas de cómo se ven. El proeritroblasto, fíjense el núcleo grande, el tamaño más grande. El eritroblasto basófilo es más violetita. El policromático es violetita y naranja, se va haciendo más entre violetita y naranja. El normoblasto es bastante más naranja, el reticulocito es naranja y el eritrocito ya es naranja en las tinciones habituales de hematología. Y el reticulocito, bueno, como yo les dije, finalmente el eritrocito es el que sale a circulación. Sin embargo, algunos reticulocitos pueden llegar a salir. De hecho, lo normal es que haya un reticulocito cuando uno hace una extensión y mide y calcula o cuenta el número de eritrocitos en sangre. Por cada 100 que se ven de eritrocitos, se pueden llegar a ver un reticulocito, es decir, que están como en el 1%. Bueno, esto es un poco un resumen. Y acá le vemos los progenitores. Los progenitores tenemos estos dos, el BFU, el D y el E. Vemos que primero es independiente de eritropoyetina, significa que la eritropoyetina no le hace nada, es independiente porque no tiene receptor, pero requiere interleuquina 3. Y esto en general es un factor, la interleuquina 3 es un factor de crecimiento que hace que junto con los otros tres la célula se esté dividiendo, que no se muera por un lado y aparte tenga la señal de división y de diferenciación. Fíjense, de hecho, en la médula ósea no hay muchas, hay entre 10.000 y 50.000, si uno hace en proporción. Hay muy pocas en sangre, recuerden, todas las células de la médula ósea pueden estar en circulación, pero como es muy poco probable encontrarlas, entonces hay muy pocas en sangre. Menos del 25% están dividiéndose, no les hace nada la eritropoyetina, después se convierten en BFU maduros, después en células formadoras de colonias, que son ya dependientes de eritropoyetina, hay un poco más, entre 50 y 400.000, no se dividen tanto como las primeras, esto es en palabras lo que está puesto en el gráfico. Después de 2 o 3 divisiones se convierten en proeritroblastos. Y ahí sí ya estos son, los proeritroblastos son células precursoras. Entonces, el primero es el proeritroblasto, que es grande, es la célula de las más grandes de las precursoras, un núcleo bien grande, un citoplasma basófilo, y en general un citoplasma basófilo significa que esta célula está haciendo síntesis de proteínas y no tiene hemoglobina. De hecho, parte de lo naranjita o de lo acidófilo se da por la cantidad de hemoglobina que van teniendo las células a medida que van madurando. Este proeritroblasto se convierte en eritroblasto basófilo, empieza a disminuir el tamaño, ya el núcleo no es tan parejo, empieza a tener núcleos se va empezando a achicar y a condensar en ciertos lados. Condensar significa que se le forman como grumos adentro del núcleo, y en esos lugares el ADN está empezando a inactivarse. Después pasa a eritroblasto policromatófilo, es decir, poli porque poli significa varios y cromato colores, entonces ya tiene como colores parte más basófilas y parte más basófila que se tiñe más de violetita o es más alcalino, y acidófilo que se tiñe más rojito, más naranjito y es la parte más ácida. En este momento tiene el mayor número de mitocondrias y está generando hemoglobina, está sintetizando la hemoglobina, que es la proteína más importante que tienen que tener los glóbulos rojos. Y esta es la última célula que se divide. A partir de acá ya se convierte el policromatófilo en el normoblasto o en el reticulocito, y estos ya no se dividen más. Y lo único que va pasando, esa célula que no se divide, lo que hace es cargarse con más hemoglobina, terminar de compactar el núcleo,
eliminar las mitocondrias y los ribosomas, fagocitarlos, expulsar el núcleo. Cuando el eritroblasto expulsa el núcleo, se convierte en reticulocito, y es como una especie de glóbulo rojo inmaduro. Todavía tiene mitocondrias y algunas ribosomas, pero va madurando. En esos 3 días va eliminando las mitocondrias y después termina de eliminar los ribosomas por autofagia, y permanecen 2 o 3 días en la médula ósea hasta que tienen la forma perfecta de glóbulo rojo y son liberados a circulación. Ese glóbulo rojo que recién sale, ese reticulocito que eliminó el núcleo y se convirtió en glóbulo rojo y sale a la médula ósea, a la sangre periférica, circulación, es un glóbulo rojo inmaduro. Que va a terminar su maduración cuando pase, o la primera vez que pase, por el vaso. En el hígado, particularmente en el vaso, pero en el hígado y en el hígado también. El vaso y el hígado son órganos, particularmente para los glóbulos rojos, que hacen como el control de calidad. Particularmente el vaso. Hacen el control de calidad. Si el eritrocito tiene la forma que corresponde y tiene la distendibilidad y la capacidad de deformarse que corresponde, pasa por el vaso y el vaso lo deja pasar y pasó el control de calidad. Ahora, si el eritrocito, ese nuevo eritrocito, no tiene algo que está mal, el vaso lo va a retener y lo va a degradar. Va a haber un macrófago del vaso que va a darse cuenta que tiene receptores en la membrana que reconoce eritrocitos que no son perfectos, o que no son perfectos, y los eliminan de la circulación, para evitar de que eventualmente circulando se vayan a hemolizar o a romper en sangre. Una vez que salió a circulación y pasó, eso es la vida como lo más rutinario. Va a estar dando vuelta, en 20 minutos va a estar dando vuelta en general, bombeado por el corazón. En 20 minutos va a estar, un eritrocito pasa por todo el cuerpo, entonces va a pasar durante meses, durante estos 4 meses, estos 120 días, circulando. Acá vemos en negro son los eritrocitos que van pasando. Fíjense cómo se van deformando, se van apilando. Esto es un capilar mínimo que tiene casi, es un volumen un poquito menor o un diámetro menor que el glóbulo rojo. Por lo tanto, tiene que deformarse para pasar. Esto es una fotografía, un video, fotografía de microscopio. Se le puso un colorante fluorescente a la sangre, por lo tanto uno puede ver en verde el líquido fluorescente, y en negro son los glóbulos rojos que van pasando. Fíjense cómo se deforman. No tienen la formita de disco bicóncavo perfecto. En algunos lados inclusive se apilan y pasan estaqueados, o sea, amontonados uno con otro, y en otros momentos tienen que deformarse y no sin romperse. Bueno, y así están durante los 120 días dando vuelta. Otra cosa que acá les puse, acá abajo les puse como una anécdota en realidad, si lo quieren ver, es un anime, son unos japoneses totalmente locos, que hicieron un anime sobre la circulación. De hecho, la protagonista es un eritrocito y el coprotagonista es un glóbulo blanco que van dando vuelta por el cuerpo. Si por ahí algún día lo quieren ver, es hasta interesante porque en general está hecho por científicos y por hematólogos. A pesar de que es un anime y es un dibujo animado, lo que dicen y lo que hacen es verdad, es correcto desde el lado de la ciencia. Así que es solamente como una anécdota. Y al final, los macrófagos, cuando pasan por el vaso, no es Osmosis Jones. Es un poco mejor que, digamos, Osmosis Jones está muy bien, pero el anime que les cuento, que les puse acá abajo, es específico de hematología. Es específico de hematología.
Bueno, volviendo, ya este es casi lo último. En el vaso, bueno, a pesar de cómo se terminan o cómo se termina eh, cómo se termina la vida de un glóbulo rojo, puede ser que haya hemólisis extravascular, que se libere, lo más importante es que se libera la hemoglobina, el cuerpo tiene un montón de mecanismos para tomar esa hemoglobina, convertirla en aptoglobina y catabolizarla por el hígado y excretarla. Y en el vaso y en el hígado también existen estos macrófagos. Acá de hecho esto es una fotografía de un macrófago que está fagocitando dos glóbulos rojos extraños. Se lo está comiendo, básicamente, para eliminarlos, porque son células que defectuosas. Bueno, por hoy vamos a dejar acá y después la semana que viene vamos a hablar de cómo se regula exactamente esto. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Dijo que un 1% de los reticulocitos quedan circulando, ¿no? En, Sí. cada 100. ¿Qué Ujú. función cumplen? ¿Y duran la misma cantidad No, de no, días que los... se terminan convirtiendo en glóbulos rojos. O son eliminados por el vaso o se terminan convirtiendo en glóbulos rojos. No tienen una función. Son algunos que se escaparon de casualidad, como están tan cerca del lugar donde salen los glóbulos rojos a circulación, salieron. Ujú. Ah, Pero listo. no es... Está dentro de la normalidad de la biología, no es que el eritrocito funcione como glóbulo. De hecho funciona porque tiene hemoglobina, pero bueno, se termina convirtiendo en eritrocito. Ok, gracias.